delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación de este sueño. Pueden acomodarse. Oh, bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han soñado alguna vez? ¿Cuántos creen los sueños? Quiero hablar sobre lecciones de un sueño, porque no todos los sueños son iguales. Lecciones de un sueño. En la palabra de Dios hay mucha enseñanza, y muchas de las cosas que nosotros habitualmente oímos y escuchamos tienen explicación bíblica, a veces diferente a la que nosotros calculamos. ¿Qué es soñar? Bueno, hay un tipo de sueño que son expectativas, metas, objetivos, deseos. Yo tengo un sueño de ser tal cosa. Yo tengo un sueño de viajar a tal lugar. Eso es un tipo de sueño. Pero me refiero a aquellos sueños que uno tiene cuando está durmiendo. Uno se acuesta y sueña con cosas. Mientras dormimos tenemos experiencia. Muchos la han tenido. Hay mucha explicación sobre eso. Algunos dicen que son experiencias extrasensoriales y a veces son sobrenaturales. Y hay muchas definiciones de científicos y del pueblo sobre los sueños, pero en definitiva son o es un estado de la conciencia en la que el cerebro o el cerebelo está en reposo. Y a veces el subconsciente, que tiene algunas informaciones guardadas del diario vivir o deseos subyacentes, deseos que están como en alguna parte de nuestro cerebro, entonces salen y nos ponemos a soñar. Fíjense que a veces la gente que tiene hambre sueña con comida. Los niños, en los tiempos que los reyes ponían, porque ya los reyes no ponen, porque la gente sabe tanto que ya los reyes ni vienen. Pero en los tiempos que los reyes ponían, y la vieja Belén y esa gente, entonces los niños soñábamos, porque yo soñaba también. Yo soñé una vez con un trencito, de eso que uno ríe, ¿verdad? Porque eran tan ingenuos los niños de aquel tiempo, que eso para mí eso era grande, conseguir un trencito. ¿Para qué? Para después sentarse, darle cuerda y mirarlo corriendo. Eso era todo. Pero soñaba con lo que deseaba. Entonces hay mucha gente que ha seguido soñando después de adulto. Y sueña cosas de acuerdo a sus expectativas y de acuerdo a su deseo, de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, hay un versículo en la Biblia que yo lo asocio a esto, porque hay experiencia bíblica sobre los sueños. Lo primero es que dice Hebreos 1:1. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces, anote eso, muchas veces. Segundo, de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas, ahora ha hablado por Jesucristo. Entonces, cuando Dios dice que le ha hablado a nuestros padres, dice por los profetas y de muchas maneras. Y después usted se pone a estudiar la Biblia y encuentra que dentro de esas maneras hay una manera que es los sueños. Por ejemplo, en Génesis 20, versículo 3, hay un sujeto que era rey de Gerar, llamado Abimelech. Entonces dice el versículo 3, pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Lo primero que me llama la atención es, Abimelech no era creyente. Abimelech era un rey, como eran los reyes de ese tiempo, pagano, carnal, humano, malo, de todo. Un rey
normal. Entonces este hombre se enamoró de la esposa de Abraham. Según reporta la Biblia, era una mujer linda. ¿Usted sabe lo que es linda? Linda. Linda. Entonces las mujeres lindas le llaman la atención a los hombres que son hombres. Sí, porque hay otra cosa. Pero le llama la atención. Entonces Abraham se curó en salud. Ellos eran hermanos o medio hermanos. Pero que en ese tiempo eso se usaba. Y la esposa de Abraham era medio hermana de él. Pero él sabía que era linda. Y que le podía llamar la atención de rey para abajo a cualquiera. Entonces él, para cuidarse, porque dice, mira, vamos por un sitio que no conocemos. Y como los hombres son tan frescos, porque los hombres son frescos, hermano. Votan la tercera, la cuarta y la quinta. Es lo más probable que cualquier general de eso se enamore de ti. Y yo pase trabajo. Porque si se enamoran de ti, saben que tú eres mi esposa, lo más probable es que me eliminen a mí para quedarse contigo. Entonces, tú vas a decir que tú eres mi hermana. Tú no vas a dar todos los detalles. Tú vas a decir la mitad de la verdad. Y si no te preguntan más, tú no dices más nada. Tú no hablas mentira porque es verdad. Yo soy hermana de él. Entonces así fue que llegaron ellos y el rey, cuando vio el ejemplar, inmediatamente quedó cautivo. Y le puso los ojos encima. ¿Y esta mujer de dónde fue que salió? Se abrió el cielo y bajaron los ángeles. Y se enamoró de Sara. Y la sierva no dijo nada, no habló. Entonces él la mandó a buscar. No llegó a acostarse con ella, no llegó a acostarse, la puso en reserva. Porque así que hacían los reyes. Él la ponía en resguardo, esta es mía, guárdamela ahí. Pero en la noche, aleluya, mientras a lo mejor él estaba haciendo cerebro, dándole mente a su reciente adquisición, le salieron al encuentro. Dice, Dios vino a Abimelech en sueño, hermano. No dice si fue un ángel, no. Dice, Dios mismo vino a Abimelech en sueño. Y le dijo, le dijo una sentencia peligrosa. Y Dios le dijo a Abimelech, eres hombre muerto. ¿Cómo? Aleluya. Hermano, cualquiera se asusta. Usted se sueñe que una autoridad superior, delante de la cual usted no tiene incumbencia, le diga, eres hombre muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice ahora? O la mujer que tú mandaste a buscar, varón. Esa mujer es casada. Esa mujer tiene marido. ¿Qué es lo que tú has hecho? Y lo que pasa es que él no sabía. Y entonces la devolvió. Es una historia hermosa. Usted la busca en la palabra, en la ley. Lo que me llama la atención es que Dios le habló a ese incircunciso. Dios se le apareció en sueño. Lo que me indica a mí que Dios le habla hasta a los que no creen. Aleluya. Hermano, hasta a los que no creen, Dios le habla en sueño. Y lo frena. A los reyes Dios le puede hablar en sueño porque está estipulado en la Biblia. Y lo frena. Eres hombre muerto, varón. Y ya usted sabe, no había pataleo porque quien lo dijo, nada más había que atender. Entonces este era Abimelech, rey de Gerar o de Gerar, tierra del Negev. Actualmente eso está en Jordania. Entonces hay otro caso en Génesis 37, 7 y 9, que es el caso que todos conocemos de José. José y su familia. José, Dios le mostró algunas cosas para el futuro cercano. Dios le mostró en el versículo 7, y José era tan tonto que se lo decía a los hermanos. Le dice, yo tuve un sueño anoche, un adolescente ingenuo. Él no pensó en la envidia, ni en el egoísmo, ni nada, ni en el odio, él no pensó en nada de eso. Él simplemente abrió su corazón y con sus hermanos
y su padre, él le contó lo que había soñado. Yo soñé anoche que ataban manojos y habían 11 manojos y los demás manojos se inclinaban al manojo mío. El manojo mío estaba derechito y los otros se doblaron hacia el mío. Y los hermanos lo miraban con odio. ¿Qué es lo que este se cree? ¿Y qué es lo que estará pensando este muchachito? El caso es que a pocos días o a pocas semanas de eso, vuelve el hombre y sueña. Y se lo cuenta estando el papá ahí. Versículo 9 dice, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Oye, pero ¿qué es lo que tú te crees, muchacho? Dice Jacob, entonces tú estás pensando que tu mamá, yo y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti. Y le cogieron ganas al muchacho. Bueno, ustedes saben la historia y eso se cumplió literalmente. Todos se inclinaron ante él cuando él era gobernador de Egipto y ellos fueron en busca de comida. Entonces, fue un sueño, Lo de José fue un sueño y todo lo de Abimelech fue un sueño y en estos sueños Dios habló. Está el sueño de Faraón en el capítulo 41 de Génesis. Cuando Dios le avisó a Faraón en el sueño aquel, mire, un hombre que está gobernando un imperio, se avecina una crisis económica, una crisis de alimentos, y Dios tiene el cuidado de avisárselo a un rey pagano también, un rey malísimo, porque hay gente que se alarma de que Dios trate con un presidente, con un gobernante de este tiempo. No, Dios se le aparece a cualquiera. Dios le reveló a Faraón lo que venía. Y Faraón vio que del mar o del río, del Nilo, subían 7 vacas rollizas, mire, gorda, hermosa, sana, preciosa, 7 vacas. Y después de esas 7 vacas gordas, suben 7 vacas enjutas, enclenques, flacas, que apenas podían caminar, cayéndose a pedazos. Y esas 7 vacas flacas y enfermizas se comieron las 7 vacas gordas. Y el hombre se está volviendo loco. ¿Y qué es esto? Entonces ustedes recuerdan la historia de el mismo José. Lo mandan a buscar y el hombre, mediante la ayuda divina, le dice al rey, el Dios del cielo te ha revelado la sequía que viene, la hambruna que viene. Y Dios, el Dios del cielo, ha tenido misericordia de ti y de tu país. Y te ha revelado no solo lo que viene, sino lo que hagas. Porque Dios cuando revela una cosa, no es para decir que la reveló, es para buscar una solución. Entonces Dios le reveló a esto y cuando tratan con José, Dios le da la revelación a José. Y esto era 7 años de abundancia, 7 vacas gordas. Los locos viejos, ¿saben lo que hacen cuando vienen los 7 años de abundancia? Despilfarran la botareta. Aquí hay de todo. Entonces Dios le mandó el aviso. Vienen 7 años de abundancia, de mucha abundancia, de muchos frutos, de muchas cosas. Pero después vendrán 7 años de escasez. Si tú no te preparas con estos primeros 7 años, fracasará en el segundo periodo. Entonces José le dijo lo que tenía que hacer. Él lo hizo. Y entonces por eso es que Jacob luego viene a buscar comida a Egipto, porque el mundo de entonces estaba bajo una hambre, pero en Egipto había comida en abundancia. Entonces, Dios le dijo a su pueblo en Números 12:6. O sea, lo que estoy diciendo no es para que todo lo que usted sueñe, usted crea que Dios le está hablando. Pero tampoco puede descartar que en alguno de esos sueños Dios le esté hablando. Porque no es invento. Ahí no vale que Ezequiel Molina diga sí o no.
es que en la Biblia hay experiencia de que Dios le ha hablado a siervos y a no siervos a través de sueños. Entonces hay una afirmación bíblica en Números 12:6 cuando dice: cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. ¿Qué le parece? O sea, Dios está diciendo que Él le hablará a los profetas, a lo de Él, en sueño. De manera que cuando alguien viene con un sueño, dice: yo creo que Dios me habló. Dios me ha dado un sueño. Y es esto y esto y esto. ¿Qué hago con este sueño? Ora y espera. No se haga disparado. Ora y espera. Y si es de Dios, se va a cumplir. Preséntate receptivo de lo que Dios quiera. No te rebeles ni te encante demasiado, sino mantente en pausa. Dios le dijo a su pueblo que cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, mire la primera condición. No a cualquiera que Dios le va a mandar, porque en este caso es para hablarle al pueblo, no para hablarle a una persona, para hablarle al pueblo, para traer palabra de Dios, tiene que haber profeta de Dios y entonces Dios le hablará en sueño. Si no hay profeta de Dios, entonces a lo mejor la visión de Dios no va a llegar. Entonces aquí queremos nosotros compartir un sueño que tuvo un rey que se llamó Nabucodonosor, unos 6 siglos antes de Cristo. No es usual que los reyes estén soñando. Y mucho menos es usual que si un rey sueña, lo diga. ¿Usted cree que un rey, un presidente va a decir, va a llamar a un profeta, a un cura, mira, yo soñé? No, eso es rebajarse. Eso es no tener idea de lo que va a hacer y tiene que estar esperando que los dioses bajen del Olimpo y vengan y le hablen. Y lo van a relajar y se van a burlar de ellos. Los reyes no andan diciendo eso. Pero este rey, que era omnipotente en su comarca, en su región, admite que tuvo un sueño y que ese sueño lo dejó medio loco. Fíjese cómo dice el versículo 4 del capítulo 4. Yo, Nabucodonosor, hermano, está hablando con responsabilidad. No está echándole la culpa a nadie ni está evadiendo responsabilidad. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y parece que se recostó y echó una pavita. Y porque dice que estaba tranquilo, eso fue que después que comió, se regodeó en su palacio, se sentó y dice, estaba tranquilo en mi casa, porque había veces que él no estaba tranquilo. Pero él estaba quietecito en su casa y floreciente en mi palacio. Entonces sigue diciendo, versículo 5. Entonces vi un sueño que me espantó. No cualquier cosa espanta a un rey. Los reyes han visto muchas cosas y están preparados para ver más. De manera que un rey no se espanta fácilmente. Pero él dice, vi un sueño que me espantó. Parece que se durmió y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Él lo achacó a turbación de su cabeza, a que los problemas que tiene le habían hecho un arroz con mango en la cabeza y él estaba soñando disparate. Vi un sueño que me espantó tendido en la cama, las imaginaciones de mi cabeza me turbaron. ¿Qué hizo entonces? El hombre se asustó y aunque no dijo que estaba asustado, inmediatamente comenzó la investigación. Yo me imagino que activó al G2, al J2, al S2 y a todos los dos. Lo activó para que vamos a investigar qué está pasando porque acabo de tener un sueño raro. Investigó. Entonces dice él mismo, porque todo esto es una confesión de parte. Dice, a confesión de parte, relevo de prueba, decían antes los abogados. Entonces esto es una confesión personal de
un personaje que no es cualquier cosa. Era el rey o uno de los dos reyes más importantes del tiempo a nivel mundial. Y este hombre estaba confesándose: yo, Nabucodonosor. Entonces dice el versículo 6, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me informaran sobre este sueño, me interpretaran el sueño, porque había una profunda preocupación en este rey por este sueño que él había tenido. Entonces mandó a buscar los sabios. Ahí entraban los astrólogos, los magos, los matemáticos, toda esa gente que sabía. Los filósofos no existían todavía, porque era otro nombre que tenían, le llamaban los sabios. Lo de filósofo vino después. Entonces, pero todo el que sabía algo, todo el que era destacado en alguna ciencia, imagínense, lo mandó a buscar el rey, tenía que venir. Pero ¿qué va? No pudieron. Vinieron los sabios y no pudieron interpretar, averiguar el sueño, ni a interpretar lo que le está pasando al rey. Entonces, ¿qué hace el rey? Versículo 10. Versículo 9, mandó a buscar a Daniel, porque ya Daniel había tenido una experiencia en el capítulo 2 con él. Ya él sabía que Daniel estaba fuera de ese grupo de sabios, porque Daniel era profeta de Dios. Entonces se acordó de Daniel y mandó a buscar a Daniel, que él le llamaba Belsasar. Belsasar era el nombre de un dios pagano que era el dios de él. Entonces Belsasar le dio el nombre, él llamó a Belsasar, a Daniel, para que le resolviera el problema. Estas fueron las visiones de mi cabeza, le dijo él. Mientras estaba en mi carne, me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era muy grande. Es él contándole al profeta el sueño que ha tenido. El árbol crecía y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra el árbol. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne o toda persona. Vi en la visión de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Esto es un ángel. Y clamaba fuertemente y decía así: derriben el árbol y corten sus raíces, sus ramas. Quítenle el follaje y dispersen sus frutos. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Complicado el sueño. Él le cuenta a Daniel el sueño que ha tenido. El sueño es complicado y Daniel se queda en comunión pensando en lo que Dios le está diciendo a este rey. Entonces, ¿qué me dice a mí? Lo primero que me dice la primera lección de este sueño es que me dice a mí que el futuro político de Egipto estaba en las manos de Dios. Y eso me puede interpretar yo, que el futuro político de cualquier país está en las manos de Dios. En otra palabra, a Dios no le importa que Nabucodonosor sea el rey más grande del mundo. A Dios no le importó que tuviera un ejército a su favor. A Dios no le importó lo que él fuera a pensar. El control de Egipto y de Nabucodonosor lo tenía Dios en la mano. Es la primera lección.
El futuro político de cualquier nación está en las manos de Dios. La segunda lección, Dios está atento al acontecer humano. A veces nosotros creemos como que Dios se desentiende, como que Dios se ha hecho a un lado y que lo que está pasando aquí, Dios no lo sabe o a Dios no le importa, Dios mira para otro lado. No, Dios está atento al acontecer humano y actúa de acuerdo a su sabiduría. La tercera lección, Dios habla en sueño a pecadores y a no pecadores, y habla en sueño a las jerarquías militares y a los reyes y gobernantes. Y yo pienso, le agrego yo, que si la iglesia ora para que Dios le hable al presidente, ¿Dios le habla? Yo creo eso. Si nosotros que no podemos llegar a decirle algo, decimos, Señor, en tu misericordia, por el bien de este país, te pedimos que hable con el presidente y le diga lo que sea, lo aconseje, lo guíe, le abra los ojos para que vea realidad de que él no está mirando, porque el círculo no lo deja ver. Pero el ángel de Dios, el vigilante que viene de lo alto, puede entrar al palacio y decirle lo que tiene que decirle y no va preso. Gloria a Dios. Entonces Dios habla en sueño y le habla a cualquiera, al chiquito y al grande, al varón y a la hembra, al rico y al pobre. Y lección número 4. Dios advierte para evitar el juicio y el castigo. O sea, Dios no nos habla en sueño para burlarse de nosotros. Dios no nos habla en sueño para que usted se llene, se enorgullezca o se envanezca y usted crea que el único que habla con Dios es usted. Tú ves que se cumplió lo que él dijo. Uy, de una vez. Entonces ya le empieza a cobrar, a ponerle, a calcular cuánto voy a cobrar por la consulta. Sí, porque yo hablo con Dios, ¿verdad? Y lo que Dios me dice a mí se cumple, porque está ahí, míralo ahí, el ejemplo. Entonces ya yo comienzo a calcular y a dónde que voy a vivir y cómo voy a preparar mi oficina, porque ya yo soy un don, qué sé yo qué. Entonces no es para eso que Dios habla. Dios habla para evitar el castigo. Dios habla para no derramar su juicio sobre la persona, la familia, la nación o quien sea. Dios advierte, Dios manda a sus profetas. Ve y dile a mi pueblo, apártese de iniquidad y busque el bien, siga la paz. Entonces, es para eso que Dios nos habla, hermano. Y Dios habla, repito, de muchas maneras. Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de su palabra, de la predicación de su palabra. Dios habla a través de una canción. Dios habla a través de un tratadito que te dan en la calle. Y hay muchísimo testimonio de eso. Dios habla a través de niños y de ancianos. Dios habla a través de cualquiera. Hasta un inconverso puede venir y decirle, te mira esto y esto y esto. Y usted se queda así azorado. Y después usted se da cuenta que fue Dios que se lo mandó a decir. Dios usa a cualquiera para eso, para esos fines de advertirnos, para cuidarnos. Antes de que yo cometa el error, Dios me manda un aviso para que yo me frene, para no castigarme. Y la quinta lección, el orgullo, cierra los sentidos y fracasamos. Nabucodonosor, Dios le da la oportunidad de saber lo que viene. Le manda a decir esto, de este follaje, el árbol era él, frondoso y que se veía de todas partes. Y de todas partes venían a buscar frutos, porque él era abundante, daba para todo. Él lo cubría todo. Y este hombre era tan poderoso que de la distancia del mundo se alcanzaba a ver su gloria. Pero un vigilante del cielo bajó y dijo, el versículo 14, clamó fuertemente, derribad el árbol y cortad sus ramas. Él no entendió, porque el árbol él no sabía que era él.
Él no entendía que el árbol era él. Entonces, el profeta empieza a declarar: la sentencia es por decreto de los vigilantes o de los ángeles, y por dicho de los santos la resolución, dice el profeta, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y quien a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. O sea, Dios está hablando claro con este rey, y el que lo está interpretando es el profeta Daniel. Fíjese cómo él lo dice en el capítulo 20, en el versículo 20. El árbol que viste. Mira, hay que tener pantalones para decirle la verdad a un rey. Y más un déspota como ese tipo de gente. Porque ahí no había congreso. Él era congreso y constitución, él era todo. Arráncale la cabeza a ese profeta, se la arrancaban. Entonces le dice: el árbol que viste, que crecía, se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que veía de todo, y cuyo follaje, etcétera, etcétera. Tú mismo eres ese árbol, versículo 22. Tú eres el árbol, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Creció tu grandeza, ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía y decía: cortate el árbol y destruyanlo, mas la cepa de sus raíces déjenla, etcétera. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, señores rey. Ahí es donde se aprieta la cosa. ¿Cuál es la sentencia? Versículo 25, es trágico. Hermano, el profeta, un infeliz en el sentido social, un hombre sencillo, un hombre sin abolengo, un hombre sin raíces, un hombre sin relaciones, un hombre sin armas, un hombre sin mando, un hombre sin nada, delante del que todo lo puede, le dice: mi rey, te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentará como los bueyes, y con el rocío del cielo te bañará. 7 años pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo, hermano, amigo, el Altísimo tiene dominio de los hombres. Cuánta ignorancia hay en la tierra, hermano. A la gente se le ha olvidado que el Altísimo tiene dominio de todos nosotros. Y a quien Él quiere lo deja pasar, y al que Él no quiere no lo deja pasar. Se detiene porque se detiene. Era duro decir esto, pero Daniel se lo dijo. Se lo dijo porque era orden de Dios. Y la recomendación, fíjese que Dios tiene, vuelvo a lo mismo. Dios no manda decir las cosas para burlarse de nosotros. Cuando la Biblia dice: el alma que peca muere, o la Biblia dice: si no te arrepientes te lleva el diablo, no es que Dios quiere que se lo lleve, no es que Dios quiere verte en la ruina y en la bancarrota, es que es consecuencia natural, directa y automática. Si te aparta de Dios, te coge el otro. Por eso, con experiencia sobrada, el salmista dice en el 91: el que habita al abrigo del Altísimo, ese es el que morará bajo la sombra de su omnipotencia. Sí, porque hay muchos engreídos que porque se llaman fulano de tal o porque tienen apellido tal, Dios tiene que cuidarlo, Dios tiene que defenderlo. No, hermano. Dios no tiene que defenderte. Tú eres que tiene que buscar a Dios. Tú eres que tiene que ser lo suficientemente humilde para aceptar tu realidad, humillarte ante Dios y pedirle perdón. Pero eso es lo que la gente se resiste. Entonces el profeta está ante un hombre peligroso. Y si ese hombre reaccionaba negativamente, y ese hombre: tránquenlo,
me faltó el respeto. Tú mismo eres, oh rey, ese árbol. Te cortarán y te echarán de entre los hombres. Y con las bestias del campo pasarás. Y con el rocío, con la lluvia, te bañará, varón. Sin perfume y sin aroma. Sin toallita suave traída de Persia. Te tratarán como un animal más. Entonces, pero ahí, hermano, porque después de ese fuetazo, porque Dios es tan bueno, nos da el golpe y nos unta el mentol. Así es Dios. Me da el golpe para que yo entienda que lo hice mal. Para que yo sepa que a Él no se le escapó lo que yo hice. Pero después viene con el paño caliente, el mentol, y me unta y me dice, mira, para que no te vuelva a pasar, yo te amo, ¿sabes? Pero evita que te vuelva a pasar. Porque a lo mejor la próxima será más fuerte. Entonces, ¿qué viene ahí? El consejo, la recomendación. Dice el versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Está hablando ahora el otro hombre, el profeta. Primero habló el rey y se confiesa. Yo, Nabucodonosor, estaba tendido en mi casa. Ahora viene el otro hombre, instrumento de Dios. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Porque los hombres de Dios dan consejo, no decretan. Los hombres y las mujeres de Dios dan consejo. Esto quiere decir que el otro lo coge si quiere y si no lo deja. Esto quiere decir que el consejo de los hombres y mujeres de Dios es un consejo sano, saludable y de grandes expectativas. El hombre de Dios da consejo apoyado en la voluntad divina. La mayoría de la gente no le hace caso al consejo de los hombres de Dios. Pero yo les recomiendo que lo mejor que puede hacer es atender el consejo desinteresado que le da un hombre o una mujer de Dios. Entonces viene el consejo del profeta. Por tanto, rey, acepta mi consejo. ¿Cuál es el consejo del profeta? Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Le está diciendo algo, hermano, que usted lo lee y lo ve sencillo, pero para un verdugo como era Nabucodonosor, para un sátrapa, para un dictador, para un maligno como era Nabucodonosor, decirle a él, redime con justicia, tus pecados redime con justicia. O sea, ¿cómo yo voy a ganar que Dios me perdone? Actuando con justicia, dándole a cada quien lo que le corresponde, sea bueno o sea malo, porque cuando usted no castiga al culpable, para el culpable usted es buena gente, pero para la sociedad usted no sirve. Entonces usted tiene que darle a Juan lo que es suyo y a Ramón lo que es suyo. Al malo usted lo castiga, usted lo lleva a la chirola. Y al inocente usted lo libra del castigo. O sea, actúa con justicia para que redima tu alma. Y tus iniquidades, redime tus pecados y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos. Otro problema. Tener misericordia del pobre. Tener misericordia del preso, del encarcelado. Tener misericordia del que no puede hacer nada por él mismo. Eso era imposible para un tipo de rey como era Nabucodonosor. Entonces, ¿qué es lo que está sugiriendo Daniel? Daniel está hablando como conocedor de Dios que es. No es que Dios le ha dicho. Él no ha dicho ahí Dios te dijo. O Dios me dice que te diga. No. Mi consejo. Ahora, ¿podía Daniel dar consejo al rey? ¿Tenía calidad para dar consejo? Porque eso depende también de quién está dando el consejo. Entonces, como hombre de Dios,
conocido con trayectoria en todo Israel, delante de Dios y los hombres. Él se toma la iniciativa de dar un consejo. ¿Por qué da ese consejo? Por dos razones. Primero, porque sabía lo que venía contra el rey. Y segundo, porque él conocía un poquito a Dios. Daniel sabe, como sabemos nosotros, que el alma que se humilla ante Dios, Dios lo perdona. Daniel está apelando a la misericordia, a la gracia y al amor de Dios. Daniel le dice: yo conozco a Dios. Y todo aquel que peca, todo aquel que es desobediente, todo aquel violento, pero que se arrepiente, Dios los recibe con los brazos abiertos. Lo que quiero decir es que si tú te arrepientes, si tú reconoces que has sido malo, si tú redimes lo que has hecho, si tú cambias de vida, dice aquí, será eso una prolongación de tu tranquilidad. O sea, tendrás paz, no tendrás sosiego, porque Dios te perdonará y no va a el juicio que ha determinado contra ti. O no viene, o lo pospone para el infinito. Pero ¿qué hizo el hombre? Bueno, dice el versículo 29 al 32. Porque después que le desglosa el sueño, le da la interpretación, le dice que tú eres ese árbol y que tú serás echado. Entonces viene el versículo 29. Pasó un tiempo, después que Daniel tiene esa entrevista con el rey y le da su consejo, pasaron 12 meses, un año. ¿Qué hizo el rey en ese año? Dice aquí el versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aleluya. Qué humilde, hermano. Qué modesto. Y dice la Biblia que habían pasado un año después de lo que le dijo Daniel, y él está en su palacio. Él se olvidó del sueño aquel, del sueño porque así somos nosotros. Dios le habla, Dios te trae, Dios te cambia, Dios te transforma, Dios te sana, y tú sales por ahí nuevo. Pero a los 2 o 3 meses ya tú no te acuerdas. Hay mucha gente que no se acuerda de lo que Dios hizo por ellos. Hay gente que no se acuerda de dónde fue que Dios los sacó. Hay gente que no recuerda que si no se encuentran con Jesucristo, estuvieran enterrados hace tiempo. Hay gente que no recuerda que si Cristo no interviene, su familia se hubiera desbaratado hace tiempo. O se hubieran pegado un tiro, o su negocio hubiera fracasado, pero no se acuerdan. Y a Nabucodonosor, como a muchos de nosotros, se le olvidó. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo estoy muy ocupado para ponerme que acordarme que hay un sueño. Siguió progresando el país. Y después de 6 meses, ¿quién va a hablar de sueño? Se equivocó el profeta. Cualquiera podía pensar, lo que dijo el profeta es mentira. Es más, merece que lo condenen. Porque lo que él dijo que se iba a cumplir, no se cumplió. Mira cómo estoy yo aquí, tranquilito, sano, salvo, regodeándome aquí en mi palacio. No ha pasado nada y ya va un año. Y cuando él estaba ahí extasiado, glorificándose a sí mismo, dice el versículo 22, el versículo, no es 30, no es esta la gran Babilonia. Aún estaba hablando, alabándose, ensalzándose, reconociéndose. Usted sabe que hay un espíritu de Nabucodonosor regado. ¿Cuánta gente que le gusta que lo...
Estamos en la época del reconocimiento, del homenaje, del trofeo, de la placa, del certificado, y que lo suban, y que lo bailen como a los niños, cuando los niños tienen hipo. Sacúdalo. Hay gente que le encanta eso. Hermano, eso es una malicia. A veces que usted la trae en su carne. Trate, si usted descubre que tiene ese problema, pídale a Dios que se lo quite. Porque la vanidad no es de Dios. La vanidad no es de Dios. Entonces aún estaba él hablando y vino una voz del cielo que le dijo: a ti es que te llaman Nabucodonosor. Pero él acaba de decir que él es Nabucodonosor y que todo eso lo hizo él y que todo eso es de él para su gloria y su magnificencia. Entonces, ¿y a ti es que te llaman Nabucodonosor? Tú eres el que se cree rey de Babilonia. Pues mira, el reino te ha sido quitado. Te quitan el reino y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación. Y con los bueyes te apacentará. Hasta, oiga bien amigo, porque Dios es amor. Dios no castiga para siempre. Dios castiga y te da una oportunidad. Estarás pastando con los animales del campo. Hasta te quitaré el reino, te quitaré la comodidad, te quitaré el lujo, te quitaré el palacio, la alcoba donde tú duermes, te la quito, la cama te la quito y vas a dormir en la tierra. Dejará de traer comida del freezer o de la nevera y tendrá que buscarlo a la orilla del río. Tendrá que comerte los peces crudos. Tendrá que comer hierba con los animales. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio sobre los hombres y lo da a quien Él quiere. No pasó mucho rato, le dio una tarántula al rey, una enfermedad que se llama zoantropía. Foantropía, es una enfermedad mental, que el que la padece se cree animal y actúa como tal. Inmediatamente, él mismo salió del palacio, porque es un caballo ahora. Yo me imagino la corte de él, yo me imagino los guardaespaldas de él. Ahora lo que están cuidando es un caballo. ¿Qué es esto? El tipo cae en 4 pies, comienza a relinchar y comienza a caminar en 4 pies. Y sale del palacio y se va para la calle y se mete para el monte él mismo, porque fue un espíritu que se le metió. Esto no es el tema, pero ese tipo de espíritu se le está metiendo a mucha gente hoy. Cuando un hombre dice que no, que él descubrió que ahora es mujer, o que ahora es un muchachito, o que ahora es un animal, que es un gato, es el mismo espíritu. El espíritu que se le metió a Nabucodonosor, en este caso, como era de humano a animal, se llama zoantropía, enfermedad mental, y él se creyó que era un animal y se fue a la selva a comer hierba y a vivir junto con sus compañeros, los animales. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto nosotros? Que Dios tiene la última palabra. Que Dios castiga hasta que yo reconozco que he pecado. Que siempre hay una oportunidad, una ventana por la cual yo puedo escapar de mi desgracia. Yo no sé cuántos están en una crisis ahora mismo. Yo no sé cuántos de ustedes están en una desgracia. Nada de eso es definitivo. Hasta, dice la Biblia, hasta que reconozca. ¿Entiende? Porque que la misericordia de Dios se impone aún al juicio. Dios decidió castigarme por una travesura que hice. Y me dice, hasta que tú reconozcas que yo soy el que mando. Que yo soy el que gobierno. Y si yo lo reconozco sin tener que castigarme, me economizo el problema. ¿Qué le parece, amigo? ¿O usted va a esperar que le bajen la guillotina para reconocer que Dios es el que manda? Yo creo que es un acto de inteligencia suprema. Cuando yo, sin que me pase nada,
Antes que me ocurra algo, yo vengo. Señor, aquí está mi vida. Todo lo que soy lo entrego a ti y espero que tú dirijas mis pasos. Yo creo que sale más barato. Pero hay algunos que esperan que lo choque, que lo desbarate, que esté en la victoria o que esté en un hospital y cuando están allá con las 4 gomas para arriba, yo reconozco que yo le fallé a Dios. Si lo hubiera reconocido antes, no llega ahí. Pero es que la gente se turba. Entonces, Dios le habló al rey y esperó todo un año de plazo para ejecutar. Podemos entender nosotros que Dios nos tiene presente en cualquier circunstancia de la vida. Podemos nosotros entender que Dios habla de distintas maneras y siempre busca darnos una oportunidad. Quizá usted está pasando por alguna situación difícil y usted cree que Dios lo ha dejado. Quiero decirle que Dios no lo ha dejado. Usted ha dejado a Dios. Usted se ha alejado de Dios, ya no siente la presencia de Él. Podemos entender que Dios habla de distinta manera y a veces nosotros no entendemos. Podemos entender que la agenda de Dios se cumplirá de todas maneras. Podemos entender que la misericordia de Dios está antes que el juicio. La lección que no nos aprendemos la tenemos que repetir. Si Nabucodonosor se aprende la lección primera, no repite la segunda. Pero como no aprendió, tuvieron que obligarlo a entender. ¿Quiere usted que Dios lo obligue a entender? ¿Esperará usted la última hora para entregar su vida a Cristo? ¿Para alinearse en la ruta que lleva al cielo? ¿O cree usted que Dios no lo está esperando, no lo está chequeando, no lo está atendiendo? Hasta que conozca que el Dios del cielo es el que manda. Lecciones de un sueño. Un aplauso a Cristo.